Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al podcast Cocteleando Ando. Hoy tenemos a lo que es un chef, el cual es Esteban, que tenemos por este lado, compañero, amigo de años. Y tenemos a nuestro sommelier, amigo, Jeffrey Zamora, el cual vamos a compartir un tema hoy sumamente importante en este video podcast, el cual es el mariaje perfecto. ¿Por qué el mariaje perfecto? Porque vamos a tener una persona experta en lo que es la parte gastronómica y otra experta en la parte de vinos. Me gustaría presentarlos. Esteban, comentame quién sos, qué haces, qué te gusta. Bueno, mi nombre es Esteban Rodríguez, yo soy chef en la empresa Alpiste. Soy el chef tanto para la parte corporativa como para nuestra tienda, como es Bottega. Y básicamente lo que se trata es aconsejar mucho a lo que son los clientes, con los productos, con la parte gastronómica. Y además de eso nosotros nos dedicamos a producir catas en las cuales hacemos maridajes de ciertos platillos con bebidas, ya sea como vinos o destilados. Jeffrey, ¿Qué tal, Minor? ¿Cómo muy vas? bien. Qué bueno. Chef, buenísimo. Jeff. Bueno, mi nombre es Jeffrey Zamora, soy sommelier. Tengo ya aproximadamente 18 años de estar vinculado al mundo del vino, recorriendo todo el país a lo largo y ancho, capacitando hoteles y restaurantes. Entonces es un trabajo realmente muy bonito. El mundo del vino me ha llevado a diferentes lugares del mundo y de Costa Rica y siempre es un gusto compartir una copa de vino con amigos. Así es. Salud, Jeff. Salud, salud, salud. Esteban. Salud, chicos. Esteban, chef, le digo yo, la verdad es que para mí es un honor que ellos estén aquí por un tema de aprendizaje que vamos a compartir, un tema de dos personajes que saben bastante lo que hacen, lo hacen de una manera muy profesional y que sé que lo que vamos a hablar hoy lo vamos a poder compartir y lo vamos a vivir en toda la experiencia que vamos a tener. Pero Jeff, comentame, hablando un poco de lo que es mariaje, comentame para vos qué es el vino, en tu vida, así, lo personal. Bueno, el vino es una bebida, prácticamente yo puedo decir que yo no escogí el vino me escogió a mí. Ok. Desde niño en casa había vino, mi papá trabajaba con temas de vinos y toda la cuestión, y mentira es que uno a los 7, 8 años de la vida va a decir, oh, yo quiero ser sommelier. O sea, ni eso ni por la vida le pasaba a uno. Y de pronto, bueno, ya salgo del colegio, sabía de vinos en el cole, yo era el más aburrido siempre de la clase porque era como el más seriezón, hablaba de vinos cuando todo el mundo hablaba de birras y la calle de la amargura y toda la cuestión. Y empecé a trabajar en el mundo del vino y en eso se me fueron abriendo los pasos. Trabajé con los señores Holterman y gracias a la familia Holterman saqué mi título también de sommelier, a quien obviamente les estaré eternamente agradecidos. Fue una beca que me dieron y me gradué de sommelier y después obviamente trabajo para el PISA también, somos compañeros. Y 18 años de estar en esto. Y el mundo del vino para mí, bueno, obviamente mi profesión no solamente es vino, es whisky, ron, tequila, grapa, todo lo que es bebidas alcohólicas y productos gourmet, pero el vino obviamente en Costa Rica es la bebida que hoy en día crece más, que la gente joven está buscando más porque se torna una bebida muy social, una bebida muy amena, una bebida que incluso repuntó muchísimo con la pandemia, porque la gente al estar encerrada, al darse cuenta de que comiéndose una pastita con un vino sabía más rico que con una gaseosa, y no tengo problema con la gaseosa, pero Está bien. sabe diferente. Y que también al momento de socializar a mitad de tarde, al abrirse una copita de vino, permitía más conversación. Entonces una bebida para mí es histórica, ha acompañado a la humanidad desde el principio del hombre en la tierra, desde la época bíblica, que es lo más que podemos cualificar y cuantificar, y hasta la fecha sigue ganando cada vez más adeptos. Decía Nicolás Copérnico que es la respuesta de la Tierra al Sol. Muy bien. Entonces, sí, yo creo que cada vez que uno escucha una botella de vino, estás abriendo un año de historia, estás abriendo un momento, estás abriendo un placer, estás compartiendo. Entonces, es eso. Para mí el mundo del vino es todo. No, bienísimo, Jeff, muchas gracias. Y Chef, en tu parte, ¿cómo iniciaste en este mundo? Para vos, ¿qué significa este tema de trabajar como chef? ¿Qué te ha llegado hasta este punto que vos decís, me encanta esto, lo hago con pasión? ¿Por qué? Bueno, al igual que Jeff, yo empecé desde realidad muy pequeño en mi casa. De hecho, en mi familia somos familias de chef.
Entre ellos hay uno que es socio fundador de la Asociación Nacional de Chef. Eran los Casasola. Los Casasola, exactamente. Entonces, desde pequeño siempre me gustó. Yo acompañaba a mi tío. Mi tío tenía catering, tenía cafeterías. Yo siempre me iba pequeño a hacer nada, dizque ayudar, ¿verdad? Pero a hacer nada. Exactamente. Y luego de eso, ya crecí y básicamente desde los 17 años ya me empecé a meter en una cocina ya más seria, ya a trabajar. Estudié la carrera y ya igual, son casi 15 años de estar trabajando en catering service, hotelería, restaurantes. Y ahora que entré al mundo de Alpiste, donde es una experiencia diferente, como ya vos decís, no es lo mismo. Yo tenía el concepto al principio que los chefs siempre tenemos que valar por lo que sería el sabor y la presentación de un plato y la calidad del plato. Pero nunca nos podemos a pensar en temas de maridajes, que es lo que venimos a ver este día. ¿Por qué? Porque mi trabajo es que el plato quede excelente, que a la gente le fascine, que a la gente vuelva por ese plato. El condimento y el punto perfecto. Pero está la contraparte, por ejemplo, el sommelier como Jeff, que él vela por el vino y lo que va a consumir la gente en esa parte. ¿A dónde está ese punto intermedio de los dos? ¿Dónde está de que, como decimos, en que yo no me pasé en el vino, ni que el vino se pase en mi plato? Esa parte nunca la pensamos. Ahora que yo estoy en este mundo, es una tarea, es algo que aprendemos día a día, algo que todos los días se aprende algo diferente, porque tampoco nos podemos, ahora que yo estoy acá, he notado que no podemos ir con el tema de que el vino tinto solo con carnes, que los pescados con vino blanco. Esa es la teoría, pero nos hemos dado cuenta que se puede ir variando todo esto y lograr experiencias muy ricas y diferentes. Y al final de cuentas eso es lo que quiero vivir aquí, hablándolo y comentándolo a base de la experiencia que nosotros hemos tenido en la parte laboral. Al final de cuentas, hoy en día, pues nuestra parte no es estar tal vez del lado de un restaurante, del lado de un hotel, trabajando todos los días en el rush, pero sí una parte de asesorías, que para mí es una parte de instrucción, de guiar y generar esas experiencias de consumo que gracias al trabajo de nosotros estamos todos los días y constantes de cómo va actualizando. Hasta el mismo Jeffrey, me imagino que en el tema de los vinos, ¿verdad? Todos los días sale algo nuevo, el tema de las comidas, harinas, es un mundo increíble. Entonces, Jeff, para vos, ¿qué es lo más importante para iniciar un maridaje? Decime el concepto de maridaje. Bueno, maridaje es una palabra que viene del término mariage, Okay. Que es la traducción de matrimonio, ¿no? Donde se basa en el principio bíblico de que, como bien lo decía el chef también hace un rato, o sea, se trata de matrimonio. ¿Qué es? El principio bíblico, el hombre crea a la mujer de la costilla, no la crea de la cabeza y no la crea del pie. ¿Por qué? Porque si la crea de la cabeza, la mujer se va a sentir superior. Si la crea del pie, el hombre se va a sentir superior. ¿Sale la costilla para qué? Para que fueran par. Entonces, obviamente, en el tema de matrimonio, maridaje, es que tanto la comida como el vino se lleven de la mano, que sean par, un yugo, ¿no? Sí, sí. Que los dos no compitan, sino que cada uno tenga su momento de gloria y sea armonioso. Entonces, ahí viene el término de maridaje. En un principio en Costa Rica, bueno, y sigue siendo un gran problema, porque nosotros normalmente pedimos lo de tomar y después viene lo de comer. Y lamentablemente en estos años me ha tocado ver cosas como, por ejemplo, que llega gente y se pide, un plato a la carbonara. Se me viene a la mente un plato a la carbonara, que es un plato italiano espectacular, y se piden, no sé, una limonada con hierbabuena. O sea, si tuviera que retroceder el tiempo, yo aniquilaría a la persona que se inventó la limonada con hierbabuena y que lo metió en los bares. A ver, el té frío, todas estas cosas. ¿Por qué? Porque hay platos muy elaborados, el chef lo sabe. Un risotto, un risotto, pasta a la carbonara, es más, una pizza. Y son platillos que, bien hechos, son espectaculares. Y acompañarlos con bebidas azucaradas, estás matándolo, lo aniquilas. O sea, el plato es una obra de arte que el chef nos está dando. En la época de la restauración, y ahí me corregís, chef, pero la gente antes de la restauración, de los restaurantes, la gente comía por necesidad, ahora la gente come por placer. Correcto. Entonces es un momento de deleite, es un momento de mí para mí, donde yo voy a comerme esto y voy a disfrutar esto. Pero no, o sea, no logramos ese punto. Un maridaje, no hay maridaje para mí perfecto.
es una prueba y error. Prueba y error. Y cada vez siempre uno trata de encontrar qué es lo que va rico con este plato. Y la historia lo dice. ¿Por qué sabe tan rico una pizza con una copa de vino italiano? ¿Por qué sabe tan rico un pato a la naranja con un vino francés? ¿Por qué me puedo comer? Es más, vámonos a algo más criollo. ¿Por qué sabe tan rico un chifrijo con una birra? ¿Quién no se ha comido en Costa Rica un chifrijo y una cerveza? ¿Quién no se ha comido un gallo pinto con una taza de café? ¿Quién no se ha tomado un tamal con una taza de café? Y si no tomara café, inmediatamente viene el agua dulce. Y si no toma ni café ni agua dulce, toma un té negro. Y las tres cosas van ricas. Nunca nos hemos cuestionado el por qué sabe rico el chifrijo con la birra. Entonces, en el momento en el que viene ese cuestionamiento, y uno dice, claro, tenemos elementos herbáceos como es el culantro, lo fresco del tomate, tenemos lo graso del chicharrón, tenemos la harina del frijol. Bueno, que el chifrijo es frijol, ¿verdad? Pero aquí le agregamos todo el rosito. Pero harinas, entonces, ¿qué pasa? Que combinado con el gas de la cerveza, el lúpulo, la acidez, todos esos elementos se combinan y hacen de que el plato se torne, lejos de pesado, se torne liviano. Entonces puedes consumir, tomar, comer, te limpia el paladar, seguís comiendo, volvés a sentir el sabor de la comida, volvés a tomar la cerveza y se torna un maridaje donde complementás, contrastás o resaltás un sabor. Y ahí es donde está el arte del maridaje. No, bienísimo, ya me quedó más que claro. Después de aquí nos vamos por un chifrijo. Pero con vinito. Ya casi vamos a llegar a ese punto para ver cuáles son los maridajes más locos, ¿verdad? Chef, y vos, por ejemplo, sí hay mucha diferencia a la hora de yo cocinar algo a la parrilla, algo al vapor y poderlo presentar con un vino. De tu lado en la parte de cocina, después te agarras con el sommelier. No, por supuesto que sí. De hecho, pensando en los temas de maridaje, ahora le ponemos un poquito más de cabeza a esos temas, pero es mucha diferencia. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, me pasó hace poco, hablando un poco de las vivencias en una cata. Estábamos haciendo un maridaje ahí un poco loco con unos camarones, era un hongo portobelo relleno de unos camarones. Y la ciencia... Como maritierra, más o menos. Más o menos, pero la ciencia en teoría era con vino tinto y la ciencia diría que ahí el maridaje más directo es el hongo, más no el camarón. El hongo se hizo al horno y los camarones simplemente se pocharon con naranja, de hecho. Y lo vacilón fue que el que hacía mejor maridaje había sido el camarón, a pesar de que el hongo es fuerte. De que el hongo es fuerte, tiene la mineralidad que acompaña al vino, etcétera, etcétera. Y no hacía ese match. ¿Qué tuvimos que hacer? Parrillamos el hongo. Entonces, ¿ahora qué pasó? El hongo tomó un sabor ahumado de la parrilla, volvimos a montar el plato y ahora sí, maridaban los dos. Entonces, fue un cambio que a pesar de que en la teoría era un maridaje directo, no fue así, lo parrillamos, el ahumado le dio ese toque. A pesar de que, como te digo, ya era un plato ya de por sí loco, que era un maridaje de marisco con vino tinto. Y esto es otra cosa también que es importante. El sommelier tiene que trabajar de la mano con el chef, pero el sommelier realmente lo que tiene que hacer es acogerse a la creatividad del chef. Okay. O sea, eso es algo que es importante, porque, o sea, el chef es el que llega, uno le dice, mira chef, ocupo 2 entradas, 2 platos fuertes y un postre. Pero el llegar a decirle, es que me gustaría, es como quitarle ese Nos chip. cortan las piernas. Claro, exacto. Mientras que vos le decís, sorpréndeme, o sea, el conocimiento de instrumentos, de alimentos que tiene, insumos y todo, le da creatividad. Entonces, para nosotros como sommelier, en temas de maridaje, es más fácil buscar cuál es el vino que mejor se adapta a ese plato, que buscar más bien el plato que mejor se adapta a este vino. Totalmente de acuerdo. Y es algo que, pues, el mundo hoy en día en la coctelería, ya lo hemos trabajado con el chef, no solo está el vino, ya hablamos de cócteles, hablamos de destilados. Hablamos de birra. Digamos, al final de cuentas, como dice Jeff, es cazar esa experiencia, tanto la bebida, la parte líquida como la parte gastronómica, llegarlos a ese punto y a ese éxtasis, podemos decirlo. Claro. ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que generamos es eso, y me pasa a mí también que a veces me llegan y me dicen, vieras que quiero hacer un maridaje, digo, no, te voy a pasar con lo que esto puede ir, y más decirlo otro con el chef,
tenemos unos de whiskies y te voy a pasar los ingredientes que pueden ir afines a este whisky, pero lo que vos vayas a crear sos vos, porque como dice Jeffrey, ahí el chef es donde empieza a desarrollar sus habilidades, porque tal vez hay un chef que le gusta más la sal, otro menos sal, otro más pimienta, y esos pequeños detalles me pueden arruinar un maridaje. Para ustedes, cualquiera de los dos, ¿cuál ha sido, o no sé si les ha pasado en el día a día, un maridaje fatal? Que usted diga, uy, me tiras patas. Bueno, no sé, vos, ¿tenés alguno? Y yo no tengo uno, yo tengo un montón. Es que se lo digo yo, me canto muy feo. Al inicio que yo empecé a trabajar con eso, en el tema de las catas, yo venía muy enfocado y muy cerrado en el tema. Yo tengo que gustar por mi comida. Sí. Mi comida, nadie puede hablar de mi comida tiene que ser buena, tiene que verse bien y el cliente tiene que irse hablando de mi comida. Más no así, no pensaba en el maridaje. Allá el sommelier que va a ver cómo hace con los vinos, eso no es problema mío. Ya la gente dijo que la comida estaba buena, todo bien. Allá el otro que va a ver cómo se arregla, ¿verdad? Pero con el tiempo uno va viendo de que a veces no hay que romperse tanto la cabeza. Un poco más de sal, un poco más de aceite, X o Y. Pero digamos, me pasó muchas veces, hasta con las mismas carnes, bueno, lo que les comenté ahora del hongo, pero por ejemplo, me pasó muchas veces pensando en que un vino potente, no me acuerdo cuál fue, con una carne, pero la carne era magra, no tenía grasa. Entonces, volvemos a lo mismo. Uno en la parte que uno conoce, que no se ha adentrado tanto al tema. Y el vino más amargo. Carne, ya estamos listos. Vino tinto, carne, van de la mano, todo bien con el maridaje. Y era una carne magra, no tenía grasa, y no hizo el match. El vino se convirtió en una lija. Exactamente. Sí, en esto es muy sensible. Al final de cuentas, ¿con quién estamos lidiando? O sea, nuestro consumidor final es la persona que está llegando a tener una experiencia gastronómica. Entonces, enogastronómica, vino y comida. Entonces, y también estás jugando con el hambre. Sí, claro. O sea, una persona que llega a un restaurante y llega a un wine dinner o que llega a un wine tasting o lo que sea, al final de cuentas, tal vez su último bocado fue a las 3 de la tarde, un cafecito, y se esperó porque sabía que por la noche va a llegar a comer. Se atrasa a cocina por X o Y motivo y ya eso también va en contra de tu tiempo. Sí. Y la persona se estresa, tiene hambre, se pone malhumorada, le llega la comida, tal vez el vino se lo tomó, hay que volver a hacer un refill y ya le amarga. O le sirvieron el vino, esperó la comida, se calentó Claro, el vino. claro, todo eso, porque somos seres químicos y todo esto nos cambia. Recibe usted un WhatsApp de mala manera, usted lo leyó, inmediatamente ya te seca la boca. O sea, que se va. Agarras y tomas un vino, te sabe amargo, potente, horrible. No hay forma de remediar eso. Todo tiene que ir con una sinergia. El concepto, el ambiente, la comida, la explicación del vino, la forma en que me lo sirven, el tipo de copa, todo se torna en una experiencia y todo forma parte de un maridaje. Indirectamente, la música. La experiencia, Claro. ahí es donde uno va generando experiencias, Claro. en la parte sensorial. Correcto. Creo que tanto de luces, música, fondo, audio, Ambiente, todo va hasta enfocado. hasta la compañía, mi hermano. La compañía. Buen punto. A veces es mejor andar solo, más bien. Maridaje. Pero entre esto. Sí, sí. No, y por ejemplo, ¿qué recomendación podemos darle a la gente que nos está viendo y escuchando en un maridaje que podemos hacer en la casa? Algo simple para ir a copiar, tenemos noche Netflix ahí, ¿verdad? Entonces, ¿qué podríamos decirle? Mira, eso podemos recomendarlo así, así. Bueno. Algo que podamos hacer en casa y no ponernos tan creativos, ¿verdad? No, pero más bien, minor, y es importante porque al final de cuentas también el chef tiene que velar por dar, que es tu tarea también, muchas veces darnos recetas o cosas que sean sencillas de hacer en casa. Y entonces aquí es donde se pone, crea usted primero, para yo después ver qué sugiere. Porque es parte de. O sea, yo no voy a imponer un vino y tal vez el chef está pensando en otra cosa. Entonces yo les puedo decir, mira, está este vino potente argentino, 12 meses de paso por madera, y el hombre está pensando en un cevichito. Sí. Entonces hacemos una mala experiencia. Entonces... Llegó a Netflix y se empezó en cevichito. Bueno, número uno, muy importante que la gente tiene que entender es que un maridaje es absolutamente, se puede hacer con todo. O sea, es el hecho de que cualquier cosa, hasta un casado se puede maridar. No es el hecho que tenés que ir a un restaurante, vivir una experiencia para lograr un maridaje, o tenés que comprar cierto tipo de comida.
No, es que solo comida gourmet o... No. Comida Todo, cotidiana. una hamburguesa, un gallo pinto, un casado. Una sopa todo negra, lo una podemos- carne, todo, todas esas todo cosas. tiene un maridaje, como dijimos, el Sí. chifrijo se puede maridar tanto con lo que es un vino o con la birrita, que ya creo que todos tenemos esa experiencia de ese maridaje, ¿verdad? Entonces, ahí no hay fallo. Pero digamos, por Pero ejemplo, hay que darle ese upgrade. O sea, Sí, como salir de esa zona de confort y sí. empezar a experimentar. El tamal navideño es correcto. otra experiencia también. Sí. Bueno, Con vino. nosotros, por ejemplo, la empresa en diciembre, trabajamos de la mano con una empresa de masa que hacemos diferentes tamales, que es una cata con vinos. Se toma el tamalito con vino, tamales diferentes, no solo el de cerdo regular, pero sí con vino. Y Bueno, y perdón, aquí una experiencia. Esto del tamal y vino yo lo vengo cacareando desde hace 16 años. Sí, cierto, yo lo he escuchado mucho. Pero y les voy a contar la fuente de inspiración. todos los diciembre estoy Sí, con la sí, misma sí. hablada. Pero la fuente de inspiración de esto fue justamente la cena de cuando se cerró el Tratado de Libre Comercio Costa Rica-Chile. Estaba el doctor Abel Pacheco de la Espriella y la cena de cierre fue tamal de cerdo con vino chileno carmenero. Entonces eso fue todo un tema. La gente no se podía esperar de que como una cena de gala iba a ser un tamal de cerdo con vino. Pero imagínense en eso en los años 90. Hoy en día venir a ponerlo de nuevo es como otra vez volver a reformar, pero es una experiencia gastronómica y yo lo he recomendado con Cabernet, con Carmener, con Malbec y a diferentes momentos y la gente me dice, no, es que no puede ser. Y cuando llegue lo prueban, me están escribiendo el 24 de diciembre a la 1 de la noche, bueno, 25 más bien, a la 1, qué rico estaba, aquí estoy con el tamal. Y sí, es que esa es la experiencia. Próximamente, nuevo emprendimiento, vamos a hacer tamales en diciembre. Tamal con variedad de vino. Sí, pero bueno. Y en el tema de las películas, bueno, se la voy a dejar picando ahí a Jeff. Por ejemplo, todos vemos películas o Netflix con unas palomitas. Sí. Y podemos hacer un maridaje con palomitas. Palomitas de mantequilla, sí, es espectacular. De hecho, en un momento atrás en Facebook había hecho justamente un maridaje de palomitas. Entonces, palomita de mantequilla, extra mantequilla con un chardonnay californiano. La palomita esta con ajo, le hemos puesto un vino espumoso rosado. Las palomitas con caramelo, le hemos puesto justamente un tempranillo reserva. Y las razones, o sea, el tema de que un vino tenga buen paso por madera, combinado con la nota de caramelo, es algo que se encuentra en la barrica, entonces les resaltamos. Por eso decíamos de complementar, contrastar o resaltar. Los tacos, bueno, ¿quién no ha comido comida mexicana? Entonces, o comida de la India, que es especial Sí, y súper picosa, especial. ¿verdad? Entonces, el agarrar unos tacos mexicanos con una buena salsa de chile. Bueno, es una más, salsa birria, digamos. Es más, no, me No, voy a ir que está de moda. más aquí, más saltico. No me Unas digas. salitas picantes. No, gracias. Unas salitas picantes y un moscato italiano o español. ¿Por qué? Súper Porque bien. es un vino frutoso con alto nivel de azúcar residual que ayuda a bajar el nivel del picor al plato. Ok. Entonces puedes comer, sentís que te estás quemando y en el momento en el que tomas el vino te refresca, entonces te alivia. Puedes seguir comiendo gustosamente, pero Bien. si usted hace lo contrario y a eso le pone un vino tinto como el que me estoy tomando, papá, usted se acuerda mañana porque su traserito se va a hacer acordar. ¿Verdad? Se va a picar. Exacto. No, y creo que es parte de eso y que la gente entienda de que el mariaje sí, pues va a tener una línea, ¿cierto, no, Jeff? En la cual va a llevar si va a ser ácido, si va a ser dulce, si va a ser cítrico, todo eso tiene que depender a esa experiencia final, ¿verdad? Como puede ser una buena experiencia, puede ser una mala experiencia. Incluso el preguntarle al chef, ¿qué es lo que queremos resaltar de este plato? O sea, cuando el chef llega y dice un plato X, un risotto de flor de Itao. O sea, vean el plato que estoy diciendo, un plato de risotto, arroz italiano, cremoso, fusionándolo en un elemento criollo costarricense que es la flor de Itao, que la mayoría de la gente le hace en torta de huevo. Pero le haces ese plato, que lo hicimos una vez, y le pones un chardonnay, y entonces la misión era decirle al chef, bueno chef, ¿qué queremos resaltar? ¿El sabor de flores? ¿O la parte cremosa? ¿La parte mantequillosa? Y así por el estilo. Y entonces resulta ser que yo me dice, no, mira, es que se fusiona muy bien. Le pusimos un chardonnay californiano de 12 meses de paso por madera, y cuando entonces la gente agarraba y probaba el risotto, sentía la textura del cremosa del arroz,
y sentía el sabor amarguito de la flor de Itao, pero al momento que tomaba el vino, la flor hacía así. Uf. Toda la gente era como, wow, qué rico sabe esto. Ojalá mi abuela me hubiera hecho esto de carajillo. Pero nuevamente, es como ver ese personaje de Ego, de Ratatouille, Sí. cuando llega y come y de pronto se recuerda a su época de infancia. Es ahí cuando uno se da cuenta que el maridaje fue excelente, no perfecto. Porque Ok. como te digo, perfecto es un Equivale nivel... mucho. Y ya es subjetivo también, Exacto, en temas de sí. paladar, ¿verdad? Exacto, pero correcto. cuando usted ve a la gente donde dice, uy, qué rico sabe esto, o llega y dice, pero probar eso con esto, y se convierte más bien en un juguetico, la comida y el vino se torna una experiencia. Porque en un maridaje también el tema en un plato con varias texturas y varios sabores y varios componentes es que cada uno te puede dar una situación distinta cada vez que tomas vino o tomas el trago que estés tomando para hacer el maridaje. Como decía Jeff, te va a dar un maridaje con lo que en el caso del risotto, la parte cremosa, esa parte más grasa, la harina, a probar ya la flor solita directamente y luego tomar vino que te va a resaltar esos sabores y luego hacer la combinación de todos los ingredientes del plato más otro sorbo de vino y es otra experiencia. Es que esa es la parte bonita Sí, de un maridaje, totalmente. Bueno, la experiencia. Vos has estado en mis cursos Claro. y te acuerdas de la tablita que yo pido, ¿verdad? Sí. Que son los Después gajos te de decía limón. limón, chile, Ajá. sal. Y cuando la gente llegaba y probaba el limoncito con el vino blanco, uy, qué rico sabe. ¿Y qué pasaba cuando llegaban y probaban el chile? Pausa. Entonces, es eso. Hay cosas muy sencillas en casa que podemos hacer desde una barra de chocolate Correcto. con vino, hacerse una pastita en salsa de tomate. Con vino, con whisky, es que no solo es, No solamente vino, no solo claro. es el tema del vino, o sea, hay maridajes De whisky, para, de ron. para de- todo, hasta del famoso té, como dice Jeff, Claro. o de la misma Las infusiones, claro. hierbabuena con limón, todo esto, para todo hay Por maridajes. ejemplo, viéndolo así, bueno, en mayo, estamos, ¿qué celebramos en mayo? Día del Trabajador, Los abejones. los abejones, y un maridaje con abejones. Bueno, un ejemplo, entonces nos llaman hoy, nos dicen, vamos a hacer un maridaje para el Día del Trabajador. Ustedes, ya imaginándonos en el aspecto que vamos a ir a hacer esa experiencia a trabajadores de un corporativo, en la cual, ¿cómo seguía usted en crear ese plato y cómo ayudaría a Jeffrey a llevarlo para que él tenga una buena escogencia de vino? Bueno, en ese caso, en el caso ya de crear un plato en una versión ya... Y para- viendo el tema de la fecha que es y todo, No, a ver qué nos podemos exactamente, meter. para cierto grupo de personas en específico Entender el target. nos fijamos mucho en eso. Ujú. No es lo mismo preparar un plato, a pesar de que uno se esmere, para su propia casa, con su familia, que usted sabe que les gusta, que no les gusta, que están acostumbrados a comer, a ir a una empresa o a algún grupo de gente más específico de diferente target, como dice Jeff. Que nos fijamos, el tema de más o menos qué es lo que normalmente consume ese tipo de gente, esas personas, y en eso nos basamos para hacer un plato. Como vos decís, tal vez una gente de oficina, X, Y, podemos hacer siempre buscando un nivel en el sentido que tenga una harina, ya sea un puré, un arroz, que Ok. siempre va a acompañar, algo fresco como un tomate, en una parte de una ensalada o unos vegetales y luego una proteína. Ahí buscaríamos una proteína, ya sea grasa o que acompañe también dependiendo la hora del día. Eso es muy Sí, importante. también la hora del día. No es lo mismo La que sea- estación. que sea la hora del almuerzo, que usted puede comerse algo más pesado a la noche, que ya la gente lo piensa más, una carne grasa, algo que sea más difícil de digerir y ya se complica más. Entonces buscamos ya algo más liviano. Ponete a pensar una cata en el puerto o en Guanacaste, allá en la costa del Pacífico, en pleno verano, previo a Semana Santa, donde está temperatura por la noche 27 grados centígrados, a estar haciendo un evento en Bajo del Toro Amarillo, donde estás Sí. a unos 16 grados centígrados, en pleno invierno, donde la gente más bien quiere comer carne, sentirse, ¿verdad?, más goloso, Sí, que estar en una zona donde más bien casi se te quita el apetito. Una experiencia. Una vez nos contratan para un evento donde eran una compañía de servicios de logística y teníamos a todos los bodegueros, todos los chicos que trabajan en packaging y todo, y les llevaron un risotto y les llevaron unos platos que el chef en aquel momento hizo, y toda la gente dejó la comida, porque no estaban acostumbrados, decían que era un arroz guacho, para que te des una idea, ¿verdad? Y el grano quedó duro, no lo Claro, cocinaron bien. sí. y mira, ¿y esto qué es? Se agarraban el hongo portobelo y no, esto no es verdad.
Sí, total. Y les dábamos vino. Pero en otro momento dado, volvemos a hacer el evento. El chef lleva hamburguesas, llevó papas a la francesa, llevó, ¿qué más? Otra gente llevó lasaña. Ok. No sobró nada. ¿Por qué? Porque era otro tipo de personas que también no están perfil acostumbrados a ahí. ese tipo de gastronomía. Y no está mal. No está Simplemente mal, el error correcto. fue nuestro Ujú. de no interpretar a qué público le A estábamos qué público, hablando. es Pero totalmente. después tuvimos una cena con los CEOs de la compañía, Ujú. le hicimos casi que el mismo menú número 1 y no sobró nada, más bien repitieron, ¿verdad? Total. Entonces hay que entender El localidad, el tipo de cliente, el momento, el ambiente, Como todo decís eso. vos, Jeff, el lugar, como pusiste de ejemplo, Punta Arenas. ¿Quién va a ir a poner carnes a Punta Arenas? Claro. Si tenemos los productos frescos Mariscos. del mar, entonces hacemos un maridaje con mariscos Intentar frescos. llegar a pedir una caldosa, un Pues, ceviche, una exactamente. langosta, pero Sí. Bueno, ya para ir finalizando, chicos, nada más quiero una respuesta. Vos, viéndolo así, ¿cómo te identificas con un vino y vos cómo te identificas con un plato? El nombre de un plato que a vos más te identifique y a vos con el vino. Interesante. es que qué difícil, ¿verdad? Con tanto vino que hay. Chef, vos igual. Y me mató. Ping pong, ¿ah? No, porque igual, hay muchos. Digamos, Por ejemplo, hoy, me podría identificar que me gusta personalmente mucho el tema de las carnes Ok. y el tema de las pastas, comida italiana. Me identifico mucho porque es mi gusto, me gusta y Ok. me gusta trabajar con eso. Un plato en específico No, tendría. perfecto. vos, Jeff. Me encantan las burbujas. Ok. Disfruto mucho los vinos espumosos y los vinos rosados. Oh, súper En este bien. momento estamos viendo un auge de los vinos espumosos y los vinos rosados riquísimos. Y para un clima como el nuestro es espectacular. Claro, sienta bien. totalmente. Pero casarme con un vino, fue puña, ¿no? Sos infiel. Definitivamente. Es que sí, de hecho es una frase. A lo único que le soy infiel es al vino. Porque hay que probarlo de todo. Y es eso. Vamos a ver, ¿qué te puedo decir? Me encanta los vinos italianos de una zona en específico. Me encantan los vinos franceses de una zona en específico. Me encanta el vino chileno. Pero es muy difícil Sí, casarse totalmente. con algo cuando es tan vasto, tan amplio, tan Sí, no, rico. Tanto hay que probar hay tantas tantas cosas en experiencias, ese mundo sumamente grande y más Sí. bien lástima. Creo que hay segunda parte porque estamos Quedamos complicados porque hay mucho que hablar en Claro, su mundo. claro. Chef, ¿cómo te buscan en redes sociales para que presentes todo el tema de del trabajo que haces, que siempre estás publicando y haciendo? En Instagram sería esteban.casa. Ahí me pueden buscar, me pueden encontrar. Ahí estamos subiendo constantemente recetas, platos, lo que hacemos en la empresa en temas de maridajes precisamente. Entonces, bienvenidos. Jeff, ¿a vos cómo lo buscamos? YouTube, Facebook, Instagram. Bueno, tengo mi perfil en Facebook, es una página que se llama Sommelier Jeffrey Zamora. Ok. También igual en YouTube, Sommelier Jeffrey Zamora. Excelente canal. Ahí tengo, ya va para 100 videos documentales que he hecho. Son videos largos, eso sí, son pesaditos. Hay que sentarse a verlo. Sí, pero es información que he hecho de historia. Ujú. Entonces realmente sí le dedico mucho tiempo. Es como videos para ya entendedores del mundo del vino, avanzados, ahí estoy. Y en Instagram como sommelier, como uno nunca se busca, man, Sí. sommelier Jeffrey. Súper Entonces, bien. Facebook, sommelier Jeffrey Zamora, sommelier Jeffrey y sommelier Jeffrey Zamora en YouTube. No, súper bien, más bien, muchísimas gracias No, por el bueno, tiempo, más no, bien, muchísimas gracias. hoy estuvo una buena Muchas conversación porque gracias. las copas y Salud. tragos quedaron vacíos. Salud, Así es. hasta luego, nos vemos Salud. pronto. Gracias.